Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde veremos diferentes metodologías estadísticas aplicadas a la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos la compañía de un ingeniero de producción animal de mucha trayectoria en lo que es la ganadería y un compañero mío, un gran amigo, como es el ingeniero Vicente Schonti, que además de ser mi colega, ingeniero de producción animal, tiene un diplomado en producción de búfalo en México que lo realizó. Entonces, tenemos el grato placer de tener una persona con que es muy joven, tiene una vasta experiencia en lo que es la ganadería vacuna y bufalina aquí en el país y es ganadero, un emprendedor, un trabajador nato. Entonces, Vicente, un verdadero placer tenerte aquí en nuestro canal de estadística, Modesto, bienvenido. Un placer, José. ¿Cómo estás, colega? De verdad que sí, y gracias por la invitación. De verdad, y gracias por la presentación. Yo considero que tengo trayectoria en la ganadería porque, verdad, es algo que me apasiona desde pequeño, desde muy joven. Mi familia siempre estuvo vinculada a la parte de la ganadería y siempre me desenvolví en este mundo y encontré mi pasión, por ejemplo, por el búfalo, mi pasión por los vacunos también, por la raza, por ejemplo, Bucerá, y la uní a toda la carrera que nosotros, bueno, vivimos, a todos los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de la carrera, que me siento de verdad un gusto a llegar hasta este punto y de verdad sentirme preparado gracias a los conocimientos que uno adquirió en la universidad y que luego de ahí pues los hemos seguido y los he seguido desarrollando. Pues. Nunca para de aprender. Excelente, uno nunca para de aprender, así es, siempre hay que aprender cosas nuevas, incluso hoy voy a aprender muchas cosas de las que tú vas a decir y yo he encantado aquí, como todo el público del canal, aprender, ya que bueno, ahora tú eres profesor de la universidad donde estudiamos y bueno, no sería sorpresa que en cualquier momento pueda confundirme y llamarte profe, ¿no? No hay ningún problema. Unos Claro, conocimientos vastos, te respeto muchísimo porque sé de tu trayectoria, de tu trabajo que es excepcional, ¿no? Entonces, en esta gracias, José. oportunidad vamos a hablar de unos temas de ser un joven gerente en el mundo agropecuario. Me parece fabuloso. Un emprendedor, algo que de verdad quiero agregar a este canal, quise agregar y por eso, bueno, la invitación y me parece extraordinario, ¿no? Así que sin nada más que decir, te cedo la palabra para que comiences con la exposición y al final podamos tener una breve discusión de lo expuesto. No, perfecto, José, gracias. Bueno, yo decidí salir un poco fuera de lo común con respecto a las temáticas que normalmente conversas en tu canal, porque siento que quiero tratarlo desde la esencia de lo que nos prepararon desde la universidad, que es prácticamente para ser gerentes. O sea, durante toda nuestra trayectoria en la carrera, vimos distintas materias, o sea, vimos un poco de materias relacionadas a la parte veterinaria, un poco a la parte de agronomía, un poco a la parte de administración de empresas. Y yo siento que el conjunto de las tres nos logró o nos ha logrado formar y dirigir hacia lo que es el gerente del sector agropecuario que necesita Venezuela hoy en día. Entonces, por eso le di el título de ser un joven gerente en el mundo agropecuario de Venezuela en el 2023. Más que todo agarrando mis experiencias personales en lo que me ha tocado desenvolverme en el área profesional como gerente de la hacienda de la agropecuaria de la familia y aunado a todos los conocimientos adquiridos durante los años que me ha tocado dar clases, durante los conocidos y amigos que me ha tocado conocer en el camino, distintas empresas agropecuarias que me ha tocado visitar y conocer, y todos esos conocimientos, bueno, los he tratado de resumir hoy aquí en la siguiente presentación. Entonces, bueno, comenzamos como, les hago una pregunta. Yo les hago, ¿lo vemos como un problema o lo vemos como desafíos? O sea, ¿un gerente ve problemas o ve desafíos? Y realmente yo considero que la perspectiva sí lo es todo. Porque en un país como Venezuela, donde existen tantos altos y bajos en la parte socioeconómica, donde a veces resulta muy difícil mantener una moral, un espíritu alto y enfocado, donde los objetivos a veces entre tantos problemas se nos difuminan. Realmente la perspectiva sí considero que sea todo, porque cuando vemos problemas, nuestra perspectiva cambia
aunque no lo creamos, hacia un aspecto negativo y nos bloqueamos, nos cerramos, sentimos que estamos yendo hacia una pared. Pero si lo sentimos más como desafío, como vamos a desafiarnos a nosotros mismos contra las adversidades que nos encontramos, vamos a encontrar una mente más abierta y más abierta, disculpa la redundancia, ante las soluciones que nos podamos idear. Entonces, aunado a esto, ¿verdad? Yo les planteo lo siguiente, o sea, es la organización, o sea, el nivel de organización es la mejor herramienta con la que nosotros contamos. Entre más organizados seamos, más fácil o mayores facilidades vamos a tener para salir adelante y para poder ir cumpliendo nuestros objetivos como gerentes, como ingenieros, como agrónomos, como veterinarios. Entonces, dentro de esa organización, vamos a encontrar, o sea, nosotros tenemos un conjunto de herramientas y estrategias que tenemos los gerentes a disposición. Y por eso yo considero que la organización es el esqueleto que le da como sostén y fuerza a todas las demás cosas que vamos a ir metiendo dentro del día a día de un gerente o desenvolviéndonos como un gerente en el mundo agropecuario. Entonces, los elementos que normalmente forman los aspectos gerenciales son la planificación, o sea, hay que planificar. La planificación necesita visión, hay que organizar. La organización necesita disciplina, verdaderamente. Hay que dirigir. La dirección requiere liderazgo y un nivel de negociación, porque no solamente tenemos que tratar con animales, tenemos que tratar con personas, tenemos que tratar con empleados. Entonces, es importante que sepamos vincularnos no solamente en el mundo animal, sino en el mundo personal. Y por último, pero no menos importante, el control y la evaluación, que requiere de agilidad y pensamiento crítico. Porque luego de haber planificado, organizado y dirigido, tenemos que ver qué fue lo que hicimos. Tenemos que ver cuáles son las acciones que tomamos y realmente evaluar si funcionaron o no. Y es aquí donde entra, ¿verdad? La parte del mundo del registro, de anotar. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cómo comenzamos? Mucha gente dice como, Bertalet, ¿qué tan difícil puede ser comenzar? O a veces entra esa duda o ese miedo de no saber por dónde arrancar. Bueno, yo les he dicho a mis estudiantes que la herramienta más poderosa de un ingeniero en producción animal es la observación. Hay que ser organizado, sí, pero la observación es la más básica. O sea, de todas las artes y ciencias desde los orígenes de la humanidad, o sea, todo comenzó desde observar, desde que las personas empezaron a observar, mira, cómo vuela el pájaro, y ahí aprendieron a cómo diseñar aviones, ¿verdad? Posterior, o sea, no solamente observaban, sino que se tomaban el tiempo de registrar y anotar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que no se anota se olvida. Fíjate que la mayor parte del crecimiento de la civilización humana, o sea, empezó a gestarse posterior a la invención de la escritura. Cuando nosotros empezamos a escribir, a anotar, o sea, a desarrollar un lenguaje que pudiésemos almacenar, que pudiésemos transmitir de una generación a otra, ahí fue donde empezamos a avanzar, porque la historia, porque la información iba pasando de una generación a otra. Y eso es algo importantísimo. Ya una vez que logramos registrar, ya una vez que logramos anotar, podemos pensar y analizar con tiempo. O sea, nos podemos tomar el tiempo de pensar las cosas bien, porque no se nos van a olvidar de la mente, porque entre tantas cosas que debemos pensar, okay, las vamos a poder tener anotadas y organizarlas de manera coherente, porque las podemos anotar. Entonces, fíjate que posterior a anotarlas, a pensarlas, a analizarlas, es que viene la toma de decisiones. Es que podemos nosotros tomar acciones y fíjate que puedes permitirte equivocar porque es parte del proceso. O sea, pues tomas acciones, te equivocas y repites hasta que tengas éxito. Obviamente, entre mejor hagamos los primeros pasos, entre mejor observemos, entre mejor registremos, anotemos, entre mejor pensemos y analicemos, obviamente vamos a tender a equivocarnos menos. Pero equivocarse siempre es parte del proceso y lo más importante de equivocarse es aprender. Si no aprendemos, ahí es donde viene el problema. Entonces, ese es, digamos que, como yo he visto las cosas que son el camino al éxito dentro de cualquier accionar, dentro de cualquier empresa, sea agropecuaria o sea de cualquier rubro. Entonces, yo les voy a compartir un poco de mi experiencia en el área de lo que me ha tocado vivir en la Hacienda Vaca Negra, ubicada en Bachaquero, Estado Zulia. Es una hacienda que tiene una trayectoria desde el año 73 más o menos, ¿ok? Es una hacienda que surge posterior a lo que es la Venezuela Saudita de los años 70, o sea, estamos hablando que el auge de la finca ocurrió entre los 80 y los 90.
y presenta unas características, ¿verdad? Está ubicada en la región occidental del lago de Maracaibo, a 2 kilómetros de la orilla del lago, con temperaturas que oscilan entre los 36 y 39 grados centígrados, con una alta humedad. Tenemos precipitaciones que antes eran mayores, realmente el cambio climático es algo real y actualmente podemos decir que contamos con precipitaciones entre 1000 a 1200 milímetros anuales, pero con características de que realmente están muy concentradas en ciertas épocas precisas del año. No hay una buena distribución de esas lluvias a lo largo del año. Entonces, bueno, esta finca originalmente se basa o se basó en un sistema productivo vacuno de doble propósito, con tendencia hacia la leche. Sus razas, digamos, por las que se originó la finca fueron la raza Carora, la Pardo Suizo, la Holstein, y iban siempre mestizados con un toque de los cebuinos, como Brahman gris y Brahman rojo. Pero cuando empezamos a ver este, todos los cambios en Venezuela, aunado a los cambios mundiales, fíjate que aquí planteo, todo cambia, o sea, los cambios continuos son parte de la vida misma. Y aún cuando la ganadería es una de las prácticas más antiguas, no se escapa a los cambios sociales, a los cambios económicos, a los cambios políticos y los cambios climatológicos, que es una realidad. Y entonces lo que no se adapta y evoluciona, muere. Las fincas en general tienen que adaptarse. O sea, no podemos permitirnos quedarnos con el pensamiento rígido, no, que como mi abuelo y mi bisabuelo hacían las cosas hace 50 años atrás, yo las voy a seguir haciendo igual porque a ellos les servía. Resulta y pasa que la Venezuela o la finca o la vida de hace 50 años no es la misma de actual, el clima no es el mismo, muchas cosas cambiaron. Y si no nos adaptamos a la realidad que estamos viviendo, pues vamos a fracasar. Entonces, para eso, para esa adaptación, ¿verdad? Tenemos tecnologías que nos permiten mejorar. Entonces, usando, por ejemplo, o sea, a través de la genética, la selección, utilizando tecnologías de inseminación artificial y otras tecnologías reproductivas, ¿verdad? Podemos mejorar genéticamente los animales buscando siempre esas características productivas deseadas en nuestra área para nuestro objetivo final. Pero nunca, nunca debemos olvidar lo que es la adaptabilidad. Muchas fincas han olvidado la adaptabilidad y es algo que puedo compartir que pasó en la finca. O sea, fíjate que en Vaca Negra, en la hacienda Vaca Negra, posterior a los años 2000, o sea, arrancando ya estos años 2000, con todos estos cambios que empezó a verse en Venezuela, en el manejo de las políticas productivas, de la economía, de la situación social, nos ha empujado a cambiar, porque realmente en sus orígenes la finca se acondicionó, se modificó el ambiente natural de la finca para adaptarla a la raza de ganado que en ese momento se escogió tener. Si se quería tener una raza ganado con mucha tendencia lechera, como es la Carora y la Holstein, entonces se buscó adaptar las condiciones naturales de la finca para poder conseguir ese animal productivo. Pero resulta que las cosas han cambiado. Entonces, ya no es la misma producción de hace unos años atrás, de los años 90, 80, y nos preguntamos, tanta leche, pero ¿a qué costo? O sea, estamos buscando producir tanta leche, pero ¿a qué costo? Debemos adaptarse a la raza, o sea, la finca debe adaptarse a la raza o debemos buscar una raza que se adapte naturalmente a la finca. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos que nos debemos plantear en la empresa? O sea, ¿nosotros queremos producir mucha leche o queremos ser rentables? Entonces, todo eso son preguntas que debemos hacernos para entender, o sea, que lo que fue, fue, pero lo que es la realidad de hoy en día es lo que debemos buscar, lo que debemos enfocar. Entonces, fíjate que en la hacienda se ha buscado tratar de mejorar y adaptarse a los cambios, a la realidad que vivimos hoy en día en Venezuela. O sea, ciertamente el negocio de la leche no es un negocio tan atractivo hoy en día, o de los animales tan lecheros, mejor dicho, no de la leche, sino de los animales tan lecheros, no es un negocio tan atractivo por los costos que se involucran, por el nivel de tecnificación que eso implica, y que de repente no va a la par con el crecimiento de las fincas promedio. Entonces, obviamente, una finca que se vio, o sea, ante los cambios climáticos, la alta temperatura, nosotros hemos visto que trabajar con la raza Carora y raza Holstein, razas taurinas lecheras,
en las condiciones naturales de la finca no son favorables. Eran favorables cuando podíamos adaptar la finca bajo sistemas de riego, bajo drenajes, con bombas, bajo este trabajo mecanizado duro. Era viable en ese momento, ¿ok? Eran otros sistemas de costos, eran otros costos de maquinaria, otros costos de gasoil, otros costos operativos, que hoy en día no son los mismos. Entonces nos dimos cuenta que seguir trabajando hacia ese norte, hacia esas razas, no era el camino a seguir, no era la rentabilidad que nosotros debemos buscar para nuestra empresa. Entonces empezamos a introducir hace más o menos 7 años, empezamos a irnos hacia programas genéticos más dirigidos con razas cebuinas, como por ejemplo Gir, Bucerá, ¿ok? Un poco más de Brahman, y dirigir un poco más ese mestizaje, salir un poco del taurino lechero, irnos más hacia el taurino, hacia el cebú lechero, que vemos que presenta una adaptabilidad natural más a las condiciones naturales de nuestra finca. Entonces, obviamente, buscamos nuevas razas y nueva genética, pero también lo hicimos de la mano con mejorando los registros, o sea, mejorando la calidad de nuestros registros. Nosotros empezamos a llevar, por ejemplo, registros realmente computarizados, aproximadamente desde el 2012, 2013, cuando empezamos a manejar una base de datos con Gansoft, un software ganadero de acá de la región, que tiene mucha expansión y es bastante, ayuda bastante a entender la información y a organizarla de manera eficiente. Entonces, eso nos permitió hacer análisis más profundos y confiables. Entonces, lo que vamos a empezar a ver, obviamente, hay parte de la data que hemos manejado en la finca o que se lleva registrada en parte de los años, no tiene un alto nivel de confiabilidad, porque de repente no fue de la mano el usar tecnología con el personal capacitado que entendiese qué era lo que tenía que registrar. Entonces, muchos registros hay que purgarlos y limpiarlos de esos datos erróneos que muchas veces nosotros no capacitamos a nuestro personal para entender qué era lo que estaban midiendo o qué registros era lo que estaban tomando. Porque es un problema que he visto también en muchas otras empresas, que ponen a personas que no entienden sobre la actividad agropecuaria a llevar registros o a pasar la data de los registros. Y entonces ahí es donde vienen los errores, ahí es donde se acumulan los errores. Empiezan a, por darte un ejemplo, empiezan a pasar un peso al destete de 400 kilos, cuando obviamente es un error visible de que no puede haber un peso al destete a los 400 kilos. Hay parámetros que se deben usar, normativa. O, por ejemplo, pasan un parto con solamente 60 días de gestación. Es un error humano, o sea, de repente fue un error de transcripción, pero no hay por qué llevarlo a la data, porque una persona que entienda sobre los tiempos de gestación de un animal sabe que 60 días de gestación no es un número viable. Entonces sabemos que hay un error. Pero ya cuando lo pasamos a la data para poder analizarla, ahí se convierte en un error que nos puede generar distorsión en los datos finales. Eso es lo que debemos nosotros cuidar, la calidad de la información, la calidad de la toma de la información es muy importante. Entonces, hemos venido trabajando de la mano con el GANSOF, con mejora de la capacitación del personal, tratando de implementar mejoras progresivas. Claro, no todo ha sido color de rosa, ha sido un proceso lento, no estamos al 100%, ni sé que no los vamos a estar por un par de años, pero ese es el objetivo. O sea, no estamos bien, pero queremos estar mejor. Y poco a poco vamos a ir transformando la ganadería que tenemos en la ganadería que queremos, en la ganadería rentable, en la ganadería productiva, hablando de los vacunos, porque en Vaca Negra también empezamos a entender, empezamos a ver que las condiciones donde el vacuno no prosperaba, porque hay ciertos microclimas dentro de la misma finca que el vacuno no tolera. Por ejemplo, a zonas muy anegadizas, donde el vacuno prospera dificultosamente. Hemos encontrado especies, por ejemplo, como el bufalino, donde se han adaptado y han prosperado de una manera superior a lo que lo hacía el vacuno en las mismas condiciones.
Entonces sabemos que no nos podemos encerrar en la idea de que, nuestro sistema productivo tiene que ser solamente de vacunos. Podemos encontrar un balance entre un sistema productivo donde podamos destinar las áreas donde el vacuno es más productivo para el vacuno y podamos destinar las áreas donde el búfalo es más productivo para el búfalo. O sea, saber diversificar la finca y sectorizarla conociéndola, porque para eso es una de las herramientas que inicialmente les comenté, la observación. Nosotros debemos conocer nuestra unidad de producción, debemos conocer el clima, debemos conocer nuestros potreros. No todas las fincas son iguales y dentro de la misma finca no todo el clima es igual. Entonces, eso es lo que debemos aprender a diferenciar. Hay potreros que, por ejemplo, son más anegadizos que otros, hay potreros que son más altos, o sea, o más secos que otros, potreros que se recuperan porque tienen una fertilidad natural más rápido que otros potreros. Todo eso lo debemos nosotros conocer. ¿Y cómo lo conocemos? ¿O cómo lo empezamos a entender? Registrando, llevando datos no solamente de animales, llevando datos de los potreros, a través de la identificación de los mismos potreros, anotando fechas de trabajo de potreros, por ejemplo, rotaciones, rastras, rotativas, y ya en un par de años, el primer año no vamos a tener información útil, pero de repente ya en un par de años de registros vamos a poder tener información que nos sirva para entender los ciclos productivos de nuestra finca, que funciona tanto para los potreros como para los animales, porque vamos a entender, por ejemplo, dónde están las épocas de mayor parto, dónde debemos tener nosotros mayores cuidados, por ejemplo, en las zonas de maternidad, porque podemos conocer dónde están distribuidos esa frecuencia de partos a lo largo de los años. Y lo vamos a ver, entre más años de datos tengamos, más precisa va a ser la información y mayor cantidad de datos vamos a tener para poder evaluar. Si no me equivoco, correcto eso. Entonces, quería compartir un poco de esa perspectiva con ustedes, de esa idea de cómo debemos trazarnos las metas y los objetivos y cómo de manera personal, de manera experiencia, lo he ido haciendo, que no solamente ha dependido de mí, realmente ha dependido de un equipo de trabajo, de profesionales, porque yo me apoyo en médicos veterinarios, me apoyo en colegas como tú, José, me apoyo en profesores que todavía mantenemos relaciones, que me ayudan y que van ayudando a la empresa o al sistema productivo a ir mejorando poco a poco, haciendo pequeños cambios. No tenemos que hacer cambios de la noche para la mañana drásticos. Las pequeñas cosas van sumando y van moviendo montañas. Entonces, fíjate, para más o menos finalizar esta parte, para que podamos conversar un poco más de la parte de números y las estadísticas, fíjate que yo hice un resumen de algunos resultados que hemos obtenido en los últimos años, comparativamente entre animales mestizos de Bucerá, animales mestizos de Carora, animales mestizos de Gir, animales mestizos de Brahma Rojo. Cabe resaltar que nosotros no hemos trabajado con trasplante de embriones ni fecundación in vitro, o sea, es un proceso al que queremos llegar todavía, no se nos ha sido fácil, hablando económicamente del tema, pero hemos tenido un proceso de mejoramiento a través de inseminación artificial. Entonces, la información de los animales que vamos a ver aquí, todos son animales con un mestizaje superior del 50% para arriba de la raza que se está mencionando allí. Entonces, por ejemplo, hicimos una pequeña evaluación de 34 animales mestizos Carora, superior a un mestizaje del 50%, que de edades, o sea, como la finca originalmente era Carora, o sea, tenía mucha raza Carora, nosotros la seguimos usando selectivamente y tenemos animales que van desde los 13 años actualmente vivos en la finca hasta los 3 años, o sea, de edad, con promedios de producción actual, de producción entre partos, un indicador importante que a mí me gusta tomar en cuenta, que lo aprendí gracias a un colega de nosotros, Franklin Socorro, de verdad que ha ayudado mucho también en esta parte de entender un poco los indicadores, qué nos tenemos que fijar. Bueno, ese indicador de producción entre partos nos permite a nosotros entender cuál es la productividad de ese animal en base a su intervalo entre partos y en base a sus promedios diarios de producción en la lactancia.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un promedio de producción entre partos en las mestizas Carora de 3,4 litros de leche. Pero su promedio de producción día en la lactancia fue de 4,6 litros de leche. Su promedio de producción totales en la lactancia fue de 1.612 litros de leche o kilogramos de leche, mejor dicho. Estos animales evaluados van desde un parto, que tienen un parto, hasta 7 partos. Edad al primer parto que tuvieron estos animales en promedio fueron de 46 meses. El intervalo entre parto en días es alrededor de 550. El total de las crías nacidas de todos estos animales mestizos Carora fue de 127 crías, que evaluamos un promedio de peso al destete de alrededor de 105 kilos al destete de estos animales mestizos Carora. Nos vamos con el mestizaje Bucerat, donde tenemos un total de 20 animales evaluados, analizados, con un rango de edad desde los 4 años de edad hasta los 6 años de edad, con un promedio de producción día entre partos de 3,3 litros de kilogramos de leche, con un promedio de producción día de la lactancia de 4,3 litros de leche, con un promedio de producción total de la lactancia de 1.450 litros de leche, un rango de partos entre 1 y 3 partos. Son animales sumamente jóvenes. Estos son animales que se vinieron trabajando en inseminaciones de hace más o menos 5 o 6 años para acá. Entonces ya son animales que entraron ya a servicio, ya tienen entre 1 y 3 partos. En cuanto a Bucerat, Giri y Brahman Rojo. Tenemos también la edad al primer parto en estos animales fue un promedio de 40 meses de edad. El intervalo entre partos de estos animales es de 512 días. Total de crías nacidas hasta los momentos de 31 crías nacidas de estos animales mestizos Bucerat, con un promedio de peso al destete de estas crías de 146 kilogramos al destete. Mestizos Gir, animales mestizos Gir. Cabe destacar, disculpen que rebobine un poquito, que todos los animales que les estoy mencionando son hembras adultas, ¿ok? Que están vivas en la finca actualmente y que presentan ya, o sea, ya tienen su primer parto, o sea, posterior a su primer parto. Bueno, animales mestizos GIR, como pueden ver, tenemos una evaluación de 11 animales, rango de edad entre 5 y 7 años, producción promedio entre partos de 3 litros, producción promedio de día en la lactancia de 4,3 litros, producción total de la lactancia promedio de 1.773 litros, rango de partos entre 1 y 3 partos, edad al primer parto 42 meses, intervalo entre partos de 560 días, total de crías nacidas hasta los momentos 19 y peso promedio al destete de 136. Por último, Brahman Rojo, 16 animales evaluados, rango de edades entre 6 y 8 años, producción promedio entre partos de 2,9 litros, producción día en lactancia de 3,3 litros, producción total de lactancias de 1.530 litros, rango entre partos de 1 a 3 partos, los animales, edad al primer parto de 46 meses, intervalo entre partos en días de 490 días, total de crías nacidas 56 y peso al destete de 128 kilos. Entonces, esto lo hice de manera para poder entender cómo ha sido la adaptación o la adaptabilidad de las distintas razas dentro de la finca. Yo he aprendido que sin embargo, hay parámetros y estándares y indicadores promedios globales que debemos fijarnos y a los que debemos compararnos, pero más importante, para no generar una sobrepresión sobre nosotros, sobre el gerente, sobre el dueño de la finca, sobre el profesional, debemos entender que no debemos compararnos con otras fincas o con otras unidades de producción, porque primero debemos compararnos con nosotros mismos, con nuestra propia unidad de producción. ¿Cuáles son los valores anteriores que nosotros manejábamos, ¿ok? Al destete, o por ejemplo, cuáles son los indicadores históricos que nosotros manejábamos y cuáles son los que manejamos en la actualidad? Ahí es donde vamos a entender si estamos mejorando o no. Porque las condiciones de cada finca son muy particulares, los manejos de cada finca son muy particulares y las condiciones económicas de cada finca son muy particulares. Entonces, no podemos compararnos al 100% con otra finca porque no todas las variables van a ser iguales. Entonces, no vamos a encontrar indicadores
que se parezcan realmente, o indicadores ideales. Y tú debes plantearte esos objetivos internos en tu finca en base a esos indicadores históricos que has manejado, a esos números históricos que uno ha manejado. Y ahí es donde está la esencia y la importancia de llevar registro, que uno va a poder permitirse compararse uno mismo y mejorar. Si no llevas registro, no lo vas a poder hacer. Entonces, eso es una reflexión que siempre me gusta hacer y es importantísima, pues, o sea, los registros es esencial dentro de cualquier manejo gerencial y para poder siquiera pensar en mejorar. Si uno no anota y no registra, no vamos a encontrar mejoría. Entonces, no sé, José, ¿quieres tocar algún un punto específico? Te escucho. Soy todo oídos. Excelente esta charla, wow, la breve introducción que nos has hecho, pero de bastante utilidad, muy nutrida, muy canalizada, muy específica, ¿no? Como sabes, lo que me dedico yo a analizar registros, ¿no? Yo soy más de la parte de análisis de registros, análisis de datos, pero cuando veo esto, veo que hay un norte, que se están tomando las decisiones correctas cuando la recolección de datos y ya estás empezando, ya llevas tiempo, años, analizando ciertos datos y sacando ciertas estadísticas que obviamente son de muchísima utilidad, ¿no? O sea, porque como se sabe muy bien, la mayoría de las fincas a nivel nacional no llevan registro y mucho menos otras que lo llevan no los analizan y menos de esta manera, ¿no? Aunque hay otros indicadores, otros estadísticos que pueden ser de muchísima utilidad, esto a mí me parece, encontrar esto así, por parte de un ganadero, porque además de mi colega eres un emprendedor en la ganadería, me parece extraordinario. Gracias. Que en verdad a mí me agradó mucho, aprendí muchas cosas, fue agradable, sencilla e informativa. Para mí, y estoy seguro que para todos los seguidores del canal, fue algo que seguramente los va a motivar a hacer cosas nuevas, a llevar registro y no solo llevarlos por decir, no, yo llevo ansollo, no, sino analizarlo para poder tomar decisiones pertinentes y mejorar el emprendimiento que al final es que le da a comer a las familias, no solo de ellos, sino de todos los trabajadores que involucran ese hermoso mundo, ese compacto que es la finca, la ganadería. Entonces, vamos, quiero comenzar hablando de eso, de la parte de los registros, ¿no? Que muy bien nos mostraste. Ahora, los registros muchas veces tienden a llevar registro a alguna ganadería de algunos toros sobresalientes que ellos consideran que son los mejores. Y pienso profundamente que hay que decirlo en esta charla, que se tiene que llevar registro de todos los animales y de todos los acontecimientos que pasen en el sistema de producción. Es decir, no es que no, que este toro no era lo que yo pensaba. Bueno, se registra y se reporta y ya, y buscamos mejorar a partir de eso. O sea, llevar registro del mundo, que hablo del mundo de la finca. O sea, no sé qué nos puede decir de eso. Sí, sí, es que o sea, hay que ser integral a la hora de llevarlo al registro, o sea, no solamente selectivo, porque una de las partes más importantes que es una habilidad que hay que desarrollar es aprender a integrar la información. O sea, es decir, no ver los registros ni los números, por ejemplo, ni la pesa de leche, por darte un ejemplo, un registro de pesa de leche, como algo individual. O sea, la pesa de leche nos sirve a nosotros sí para poder entender la producción del animal. Pero también si lo vemos a nivel macro y lo vinculamos con otros indicadores y con otros registros, vamos a poder entender muchas otras cosas del animal. Por ejemplo, si lo vinculamos con los días en lactancia que lleva el animal y vinculamos cada una de las pesas de leche que le hicimos al animal, vamos a tener una proyección de la curva de lactancia del animal, por ejemplo. Entonces, ya no solamente estamos viendo una pesa de leche, ya estamos viendo la proyección de la curva de lactancia y empezamos a vincular esos registros. O sea, es muy importante. Por darte un ejemplo, y es algo que he tratado de empezar a hacer en la finca, es vincular los registros de producción de los animales a los potreros, para yo poder entonces entender e identificar cuáles son los potreros que realmente son más productivos, ¿verdad? O que me producen más leche en los animales de ordeño y cuáles no. Y no solamente cuáles potreros, sino que entonces vinculo la identificación del potrero, vinculo la cantidad de animales que le estoy metiendo al potrero y vinculo los días de descanso o la etapa en el que está el pasto dentro del potrero con el tipo de pasto dentro del potrero, lo vinculo al nivel de producción.
Entonces ya encontramos y analizamos esa información en conjunto y empezamos a entender mejor nuestra finca. Empezamos a decir, mira, este potrero con estas condiciones, por ejemplo, este potrero tiene, tiene disponibilidad de agua y el potrero al lado no tiene disponibilidad de agua. Vamos a ver la diferencia en producción de leche y vamos a ver la importancia que es, por ejemplo, tener agua en esos potreros y cómo influye en la producción de leche. O sea, todos esos registros que nosotros llevamos o que debemos llevar en nuestra finca, no los debemos simplemente almacenar y guardar y ya, no. Debemos vincularlos unos con otros. O sea, yo creo que eso es lo más importante, porque nada hacemos con escribirlo y tener archivos y archivos y archivos de Excel si no los vamos a analizar y si no los vamos a vincular con otras informaciones. Debemos ser integrales en la toma de registro. No sé qué opinas tú. No, excelente, eso mismo pienso yo. No es solo acumular información, porque acumulando información, ya lo acumulamos, nos hacemos analizar esos registros, a partir de esos resultados que tenemos, tomar las decisiones para mejorar, para ir hacia un rumbo, hacia un horizonte que llamamos productivo en el emprendimiento, por así decirlo, ¿no? Ahora, ya que está zanjado este tema del registro, que obviamente siempre parto por ahí porque considero que es primordial que la toma de registro, porque si no, no podemos hablar de otros tópicos, ¿no? ¿Cómo conocemos qué vaca mejor que esta? Hablamos de genética, si no, no llevamos el control, no lo medimos, entonces es difícil, ¿no? Pero a partir de esto ya se abre un horizonte de expectativa para poder mejorar. Ahora quiero tocar un punto que mencionaste en la charla que me pareció sumamente prudente, sumamente interesante. Voy a decir maravilloso, que fue la parte donde indicas que la ganadería, es decir, las razas, deben adaptarse al sistema de producción de la finca y no la finca adaptarse a ciertos genotipos, ya que sabemos que existe la interacción genotipo-ambiente, es decir, ciertas razas no van a poder expresar todo su potencial genético bajo ciertas condiciones agroecológicas, de manejo, etcétera. Entonces hay que buscar la rentabilidad buscando animales que puedan producir bajo las condiciones donde ellos van a desempeñarse y por supuesto bajo ciertas condiciones de manejo, que no estoy diciendo que vamos a dejar el bienestar animal y las buenas prácticas ganaderas, pero sí que hay ciertos estándares aquí en el trópico donde, por ejemplo, la raza taurina europea no pueden desenvolverse de la mejor manera. Entonces, quiero que toquemos ese punto, ya que estás trabajando, veo que con raza Indicus, Cebuina, como es el Gir, como es el Brahman, creo que también estás introduciendo en el lore, entonces quiero que nos hable un poco más sobre por qué esta raza y cómo te ha ido, pues. Sí, correctamente, José. De verdad que yo tengo una política que he empezado a mantener, a tratar de mantener lo más firme posible en los últimos años de trabajo, que ha sido eso. O sea, nosotros debemos buscar un animal que naturalmente se adapte a nuestras condiciones climáticas, porque uno de los errores que yo analizando la trayectoria, la historia de la finca, que encontré fue ese, que la finca tenía una enorme inversión hecha y unos enormes costos agregados en ese momento, para poder mantener un clima, mantener un ecosistema en el que el ganado para ese entonces, que querían mantener un ganado lechero, ¿verdad? Que quería mantener para aquel entonces, pudiese adaptarse a la finca. Cuando la realidad es que una finca es más rentable cuando normalmente, o sea, encuentras el balance en el que el animal se sienta más cómodo en su ambiente natural y tú tengas que invertirle menos a la finca. O sea, es decir, en el pasado la finca tenía que estar dependiendo de excesos de bombas para drenar, de excesos de bombas para regar potrero, de excesos en un plan sanitario, de, por ejemplo, problemas podales, entonces tenemos que estar contratando veterinarios para trabajar los problemas podales porque el exceso de humedad causa esos problemas. También altas mortalidades, uso de alimentos concentrados o dependencia de los alimentos concentrados y silos en sus orígenes. Posterior, cuando la economía fue cambiando, cuando los costos fueron variando, cuando ya el alimento concentrado no costaba lo que costaba antes, empezó a incrementar, todo se cortó de raíz. Pero resulta y pasa que la genética no se puede cortar de raíz. La única manera de que tú pudieses cambiar eso es que hubieras vendido todos los animales y hubieras
comprándote unos nuevos. Pero si seguías trabajando con los mismos animales que tú le habías adaptado a las condiciones, y ahora resulta que ya no estás dando las condiciones que ellos necesitan, y la finca la dejaste, digamos así, en su ambiente natural, sin mayor inversión, los animales van a sufrir. Entonces, el norte ha sido tratar de transformar esos animales con alto mestizaje lechero, con alto mestizaje taurino, y tratar de llevarlos a un animal más resistente, naturalmente, que encontremos ese equilibrio en el que el animal sea productivo y se adapte al ambiente en el que yo como gerente no tenga que hacer una alta inversión del capital de la finca para poder mantener el ciclo productivo, sin encontrar esa rentabilidad, ese punto de equilibrio. Y por eso considero que debe ser una estrategia importantísima, sobre todo en las áreas tropicales de aquí de Venezuela. O sea, debemos quitarnos el chip de querer trabajar con razas que no son naturalmente adaptadas al trópico, donde sus orígenes no vienen del trópico, vienen de climas templados. Entonces, a menos que nosotros vayamos o tengamos un microclima muy específico en nuestra finca que nos permita darle las condiciones climatológicas y alimenticias a esos animales, hay que olvidarnos de mestizar con esas razas. Hay que buscar razas que nos ayuden a ser rentables, a producir, pero bajo las condiciones de adaptabilidad real. O sea, trabajar con animales que se adapten. Por ejemplo, los trabajos que ha hecho el profesor ese cruce y encontrar ese animal adaptado entre pelo corto, entre animal productor de leche, entre animal que nos ofrezca un buen destete. Entonces, bueno, esa es mi conclusión del por qué nuestro norte ha sido buscar un animal que naturalmente se adapte a la finca, y es allí donde yo siento que está la rentabilidad que podemos encontrar, ese equilibrio. Ahora, ¿por qué específicamente está utilizando? Bueno, sabemos lo que trabajamos en zootecnia, lo formidable que es el GIR, lo formidable que es el Bucerapo, que son ganados bovínicos con tendencia lechera, ¿no? Que se han trabajado arduamente también aquí en Sudamérica, especialmente en el país amazónico, que es Brasil, ¿no? Incluso haciendo trabajo de evaluación genética muy fuerte con eso. Y se han traído mucha genética para acá, para el país, del país vecino, ya que están al lado, ¿no? Pero ¿por qué Más Brahma? parecido a nuestro clima. Sí, muy, muy parecido. Pero ¿por qué Brahma? Brahma rojo creo que es el que... Sí, Sí. Brahma rojo. ¿Por qué Brahma? Sabemos que el Brahma no es un animal que tiene una tendencia lechera. Entonces, ¿por qué trabajar también con Brahma en estos cruzamientos si ya estás metiendo Gir y Bucera? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, principalmente el Brahman se introdujo o se sigue metiendo, ya hace un tiempo para acá lo paramos, es por cuestión de cultura, de tendencia. O sea, realmente el ganadero venezolano le llama mucho la atención y le atrae mucho el animal Brahman rojo, el animal, sobre todo los colores rojos. Y es algo que se ha visto como un tema más que productivo, más cultural. Entonces, durante un tiempo se sigue utilizando más por gustos personales de mi abuelo, ¿ok? Que por opinión propia. Porque encontré por lo menos otras alternativas que empezaron a llegar al país, por ejemplo, como el Red Cindy, que en lo personal es un animal que me llama mucho la atención, me atrae y tiene buena perspectiva si queremos trabajar con ganado con esa vistosidad del rojo, ¿ok? Que es comercial, porque yo creo que sería la palabra, ese rojo es comercial. Entonces, el Red Cindy nos ofrece esa productividad lechera que no la miden en el Brahman, porque ni aquí, ni en la India, ni en Estados Unidos le miden la leche al Brahman, ¿verdad? Al Red Cindy en Brasil le miden la leche y tenemos indicadores de lactancia, tenemos indicadores relacionados a la productividad lechera del Red Cindy que ya los están midiendo en Brasil y que podemos aprovecharlo. El Cindy tiene ventajas y desventajas comparativas con el Brahman, pero puede ser una buena alternativa para el mestizaje hacia cruzamientos cebuinos lecheros, aparte del Gir y del Bucerapa. Ya volvimos otra vez, la conexión está un poco débil, ¿no? Pero bueno, Sí, seguimos aquí batallando.
Aquí seguimos. No, pero te ¿Qué escuché perfectamente. Sí, el Red Chindi también es catalogado como el Kirin en estas razas cebuinas de tendencia lechera. No, no tengo mucho conocimiento del uso de esa raza en el país, pero estoy seguro que es una alternativa que se puede tomar en cuenta, ¿no? Ya que, por supuesto, es de tendencia lechera, ¿no? Entonces, es una genética que puede ser muy Bueno, productiva. actualmente nosotros usamos unas pajuelas de Red Cindy al año pasado y ya tenemos algunas crías que van apenas naciendo este año. O sea, hemos introducido un poco para para, digamos, hacer una pequeña prueba y ver qué tal se comporta esa raza en los rebaños mestizados, pues, en este rebaño tradicional mestizado de nosotros. Y bueno, más adelante tendremos resultados, pues más adelante podemos Excelente. notar esas estadísticas y las conversaremos, pues. Excelente, me parece extraordinario. Ahora, para terminar, quiero saber tu opinión más que todo de estas razas taurinas que también son acautrópicos. No quiero que nuestro público se confunda y diga, no, que el cebú es lo que sirve y el tauro no. No, como sabemos, las razas criollas venezolanas y colombianas tienen una alta adaptabilidad y rusticidad a las condiciones del trópico de nuestro bello y armado llamado país. Entonces, ¿qué tiene la opinión, por ejemplo, aquí en nuestro caso de Venezuela sobre, por dar un ejemplo, de la raza criollo limonero, que es una raza que tiene muy buenos índices de fertilidad, adaptabilidad y rusticidad a estas condiciones, ya que y producción de tendencia lechera? Entonces, no sé qué opinas también de criollo. Quiero saber tu opinión, más que todo. No, yo realmente en lo particular no estoy en contra de ninguna raza, siempre y cuando vaya bajo los parámetros de bienestar animal, adaptabilidad a los ecosistemas donde la vayamos a introducir, ¿verdad? Mira, en Vaca Negra hemos introducido casi todas las razas, o sea, hemos probado un poco de todo, o sea, han habido animales inseminados con crío de limonero, han habido animales inseminados con Holstein, con pardo suizo, con Jersey, o sea, hemos tenido un poco de todo porque realmente en toda la trayectoria de la finca no se le había dado un norte claro a la parte genética. O sea, siempre hubo como distintos asesores en los primeros años, en las primeras décadas de la finca, distintos asesores que iban cambiando esa metodología y no se mantuvo un norte 100% claro. Entonces vamos a ver animales mestizos, por lo menos de criollo limonero, animales mestizos de Jersey, que yo los he visto y de verdad tienen su atractivo, tienen su funcionalidad. Y yo en lo particular considero que siempre es bueno que mantengamos un cierto nivel de mestizaje dentro de nuestros animales. O sea, si podemos introducir de vez en cuando un pase de criollo limonero para darle ciertos atributos que nos ofrece esta raza, por ejemplo, como el pelo, como el pelaje corto, que nos ayude a balancearlo dentro de nuestros rebaños mestizos. Estoy hablando más que todo centrado en rebaños mestizos, no en rebaños puros. Entonces, que nos ayuda a balancear esos rebaños mestizos hacia la rusticidad, hacia la resistencia, hacia la adaptabilidad, ¿por qué no? Muy atractivo también, por ejemplo, uno de los criollos colombianos, el romo sinuano, que también se está utilizando y dirigiéndolo hacia la parte cárnica. El cenepol también, otro animal taurino, dirigido también hacia la parte cárnica, que lo han utilizado como base también para buscar mestizaje lechero. Entonces, realmente soy partidario de que va a depender mucho de lo que busquemos en nuestra finca y de lo que se adapte. Si queremos probar, probemos. O sea, si tenemos el tiempo, si tenemos el dinero, vamos a probar y prueba que de repente qué raza se adapta mejor a tu finca. No creo que sea algo negativo, sino todo lo contrario. Dentro de la experimentación y la curiosidad surgen las grandes ideas y surgen las grandes invenciones. Entonces, puede ser, ¿verdad?, unas alternativas increíbles y también pueden ir de la mano, o sea, porque pueden que vayan de la mano con los gustos particulares de los productores. Lo que pasa es que no siempre los gustos particulares vamos a decir, los caprichos son rentables. Muchas veces los productores meten una raza por capricho o por moda y no tiene que ver con rentabilidad. Entonces, hay que encontrar un balance entre los dos, entre lo que es el gusto y lo que es realmente la productividad, porque hay que empezar a ver las unidades de producción, las fincas, como una empresa realmente. Son pocos los ganaderos que llegan a ver su finca como una empresa, lo ven más como una caja chica donde pueden hacer y deshacer lo que quieran y las repercusiones las van a sufrir en el bolsillo, pero no lo ven a nivel macro.
Entonces, es importante que entendamos que en una empresa debemos buscar la estabilidad económica y la estabilidad económica se consigue con la rentabilidad y con conseguir animales que sean equilibrados y adaptados. Me parece sumamente asertivo lo que está diciendo de la rentabilidad. Sí, y esto de la moda, ya que antes muchos ganaderos también no vivían de la finca, sino que tenían otros negocios y bueno, podían hacer este tipo de, o decirlo, de capricho, mantenerlo. Pero para un ganadero que vive de eso, tiene que centrarse más, enfocarse en lo que aumente la productividad del emprendimiento. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo y es todo por hoy, pero de verdad que estoy sumamente complacido con esta charla. Hasta yo he aprendido muchísimo, quiero decirte eso y estoy seguro que todos nuestros espectadores les va a gustar esta maravillosa ponencia que nos hiciste hoy, compañero. Entonces, nomás que darte las gracias por aceptar la invitación de estar aquí. En cualquier momento podremos hacer otra con menos inconvenientes de internet, porque bueno, los problemas del alumno nos Sí, ayudaron sí. mucho, pero aquí estamos y lo logramos montar. Así es, así es. De verdad que gracias por la oportunidad, José, de verdad. Y bueno, con gusto, en una próxima oportunidad, no sé, conversar un rato de Búfalo. Tal vez Ah, puede sonar perfecto, interesante también. eso es un tema que también sería muy bueno para montarlo después, hablar de búfalo, por supuesto, porque es una ganadería mixta que tú tienes de vacuno y búfalo y me parece que es un tema que sí podemos manejar posteriormente. Bueno, entonces, más nada que decir, te mandarte un gran abrazo y hasta la próxima. Saludos, pues. Un saludo, José, gracias. Feliz noche.